El centenario del nacimiento del capitán general Manuel Gutiérrez Mellado nos lleva a la transitología, al grupo de personalidades que logró convertir casi en una ciencia el proceso de transición de la dictadura a la democracia. La historia de un terremoto político que duró un cuarto de siglo en España, el último del siglo XX, con epicentro en las Fuerzas Armadas. Cuando toma posesión el capitán general Mellado, pues hace un discurso muy importante, o a mí me lo pareció, y dice una cosa que es: el ejército no está para mandar, sino para servir. Y eso en aquel año y en aquel momento en España, pues yo creo que fue realmente importante. Y como tal, lo recuerdo. Es uno de los hombres clave de la transición y su importancia fue absolutamente decisiva. De hecho, creo que es el personaje que, junto con el rey, constituyen el dique de contención del mayor peligro que tenía en aquel momento la transición, que era un alzamiento militar. El inicio de la transición española fue muy difícil y todo ha salido bien, pero hubiera podido salir mal. En esto yo estoy con Suárez, que una vez dijo: nada estaba predeterminado. Suárez hubiera podido ser un personaje muy distinto y no habríamos tenido transición, o nos habría costado mucho, etc. Cuando muere Franco no hay un ejército sino tres. Sus disposiciones, según la Ley Orgánica del Estado de 1967, engloban las fuerzas del orden público y se rigen por unas reales ordenanzas de Carlos III dictadas 2 siglos atrás. Esto no es fácil. Para la evolución política que en España era necesario realizar, el papel de las Fuerzas Armadas encerraba y encierra una trascendencia fundamental. Porque los ejércitos no solo son útiles cuando actúan, sino también cuando saben contemplar serenamente ajenas actuaciones. Este es el verdadero camino y no el de algunas inadmisibles, aunque excepcionales, aptitudes que con carácter minoritario o individual se han producido. La fuerza de los ejércitos no es fuerza propia, sino delegada. Es un depósito que se nos confía, pero del que no podemos hacer uso sin obediencia al deseo y voluntad de quienes fueron depositantes, es decir, del resto de la nación. La Ley Orgánica del Estado se deroga y se sustituye por la Ley de Reforma Política, según su estratega Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, pasando por la ley. La voladura jurídica controlada de todo un régimen, y en la que participa su propia base, las Fuerzas Armadas, con el primer ministro de Defensa a la cabeza. El descontento era tal que algunos sectores militares describían su nuevo statu quo como mellado. Sí. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Creo que es una de las personas que yo más quiero. Y creo que ha sido un gran soldado. Fue un gran vicepresidente del gobierno, un hombre que intentó por encima de todo convencer de la bondad de un proceso de transición en paz, en momentos muy radicalizados. Un hombre que llevaba la calma al Consejo, que en sus intervenciones siempre latía un profundo deseo de convivencia pacífica. Yo creo que por eso he luchado siempre porque no haya guerra civil, para que precisamente no vuelva a repetirse esa lucha entre españoles. Yo la he vivido y creo que es terrible. Las 2 retaguardias son las malas. La gente buena va a los frentes. Mi padre tuvo una infancia muy difícil. Se queda huérfano de padre y madre, pues no sé si sea a los 7 o a los 8 o a los 9 años. Se quedan 2 hermanos y evidentemente pues viven y gracias a las familias, a los tíos, un par de familias pues que les ayudan sin ninguna duda, y gracias a eso pues consiguen hacer sus estudios, y también les ayuda, en el caso concreto de mi padre, también le ayudan durante el tiempo de la academia. Entonces digamos que yo creo que la infancia de mi padre es dura, muy dura. Yo vivía en la calle Cadarso, que está al lado de la Cuesta de San Vicente y del Palacio Real. Yo asistía pues siempre que podía a todo lo que entonces era la parada militar, que era el relevo de la guardia. Entonces entraba la guarnición entrante y la saliente,
había unos uniformes y unos soldados como los húsares y los lanceros de artillería, y yo era casi un espectador asiduo de aquel espectáculo. El cadete Gutiérrez Mellado juraría bandera en la Academia Militar de Zaragoza ante el rey Alfonso XIII y pronunciaría sus discursos casi medio siglo después delante de su nieto, Juan Carlos I, con una guerra civil por el medio. En ella, Gutiérrez Mellado asiste en la retaguardia republicana como quinta columnista para el bando de Franco. Hay una actuación muy importante que es que él dirige la ruta de evacuación de oficiales de ingenieros y oficiales pilotos hacia el bando franquista, porque el ejército de Franco tenía carencia de estas dos especialidades. Y luego pudiéramos decir, otro hito de su carrera como oficial de inteligencia fue que consiguió la orden de operaciones de la segunda ofensiva de Brunete, que iba a tener lugar el 15 de enero de 1939 y que fracasó estrepitosamente porque el ejército franquista estaba preparado y la desmanteló inmediatamente. Hasta mediados de los años 50 se siguió ocupando de labores de información, incluido un año y medio destinado en Bruselas. El general Gutiérrez Mellado, entre otras cosas, hablaba idiomas, pero también estuvo un periodo, que esto muchos militares se lo echaban en cara, fuera del colectivo militar y trabajando en el sector privado. Bueno, todo eso ayuda a tener una visión pues eso, más poliédrica, es decir, no ser lo que los ingleses llaman narrow-minded, con miras estrechas, sino haber incorporado muchos elementos distintos que un militar de carrera estricta que ha estado toda su vida en el colectivo militar. Se reincorpora al Alto Estado Mayor, donde acaba siendo la mano derecha del general Manuel Díez Alegría, ariete de progreso y apertura en el universo militar franquista. Hasta que el rey y Suárez le llaman para el nuevo Ministerio de Defensa tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. Quedaba formado el triunvirato de la transición. Sí que lo vivimos, porque claro, era una experiencia tan importante lo que estaba empezando a pasar con Suárez y que aquello se movía y que podíamos ir a Europa y todas aquellas emociones, pero lo que ocurre es que al principio ese gobierno de PNNs, como le llamaban, porque todos eran jóvenes y Suárez pues era un tío que venía de la Falange, no sé qué, pues no parecía que tenía... Bueno, sale un comentario en El País de un historiador que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Ricardo de la Cierva, diciendo Suárez, error, craso error. Bueno, pues, pero en fin, yo creo que en los pocos meses pues aquello cambió y la gente se empezó a dar cuenta de que Suárez iba en serio y que se iban a hacer aquí cosas. Y en uno de esos momentos, pues yo creo que también un poco en medio de chascarrillo, a la salida de un Consejo de Ministros, lo que fuera, pues Suárez, mi padre le dijo a Suárez: oye, Adolfo, aparte del rey, tú y yo, ¿aquí hay alguien más o no? No es que se hiciera un país nuevo, lo que se estaba haciendo era un Estado nuevo, partiendo ya de un Estado antiguo. Es el famoso discurso de mi padre del edificio, ¿no? Un edificio que existe y que hay que cambiar las tuberías, hay que cambiar los cables, hay que cambiar las ventanas, pero además se nos pide que no falte luz, que no falte el agua, que el polvo de las obras no nos moleste, ni el ruido, y no era fácil, ¿no? La verdad es que era una España distinta y estaba todo por hacer. La atmósfera era de una enorme intimidad, tanto en el ejercicio de sus respectivos puestos, presidente del gobierno y ministro de Defensa, como en la relación personal. Efectivamente, pasaban algunos sábados por la tarde juntos, jugaban al mus y tenían una relación enormemente fluida. Y conversaban coloquialmente pues en términos, yo diría incluso a veces que castizos, ¿no?, entre comillas. La relación era muy fluida, evidentemente. Es decir, el rey en aquellos momentos estaba muy al tanto de la situación, despachaba, como es habitual, semanalmente con Suárez, pero aparte de estos despachos semanales, era muy habitual que el rey, que entonces era muy joven, cogiera la moto y se plantara en Moncloa. Un año después de las elecciones de 1977 se aprueba la Constitución. Si había algo que España había intentado muchas veces era crear una Constitución.
De hecho, son innumerables, algunas de ellas incluso perfectas desde un punto de vista jurídico, ¿no? Pero todas ellas eran la imposición de una España sobre la otra. Y si algo había que hacer en la transición era superar esto, era integrar a todo el mundo, era que todos se sintieran partes, autores del proceso que se estaba iniciando, ¿no? Y se consiguió, se consiguió. Por tu misericordia. Yo creo que España en esos años fundamentalmente había una conjunción de asuntos graves. Es decir, teníamos una transición incipiente, teníamos una agresión del terrorismo insoportable, fundamentalmente dirigida a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y algunos ámbitos políticos también. Teníamos una crisis económica extraordinariamente grave, no estábamos en los ámbitos europeos de una manera plena y yo creo que eso produjo una reacción y esa reacción estuvo a punto de, cambiar la historia en España. ¡Quieto todo el mundo! ¡Afuera todo el mundo! ¡Quieto, cuidado! Mi padre, bueno, el día anterior, que era domingo, estaba con gripe, estaba en la cama y el lunes se levantó, se fue al Congreso y le dijo a mi madre: Carmen, esta noche dormimos en Fortuny, que esta casa era nueva para ellos. Yo comí con ellos ese día y me traje a mi madre aquí a Fortuny. Entonces, cuando yo la dejé, me iba hacia Majadahonda, que es donde yo vivía, y al pasar por la Moncloa digo, bueno, ya nos despedimos. Y en ese momento oigo por la radio por los disparos del Congreso. Entonces decían, apúntale al presidente, apúntale al presidente. Yo no sabía si era el presidente del Congreso o al presidente del Gobierno, que mi padre estaba al lado. Entonces ya paré y dije, pues no me puedo ir 20 kilómetros con esta incertidumbre. Entonces me volví aquí y estuve con mi madre. Entonces ya aquí nos reunimos esa noche y ya estuvimos aquí juntos. A mí aquello me pareció de opereta. No quiero decir de zarzuela, por ser un género chico muy digno, pero aquello era absolutamente penoso y lamentable. Ver entrar en el Congreso de los Diputados a un señor con tricornio, con bigote y pistola en mano, realmente aquello parecía efectivamente, me recordaba la Gran Vía de Chueca, donde decía yo soy el rata primero, yo soy el rata segundo, yo soy el rata tercero. Bueno, era aquella España la que recordaba aquello. Me limité a cumplir con mi deber y en cuanto a la palabra héroe, quítela. Me queda simplemente pues en que reaccioné como me habían enseñado y bueno, traté de que era importante no aceptar las órdenes humillantes que querían producir en aquel momento. Y así fue como la primera noche de Gutiérrez Mellado fuera del que había sido su domicilio en Moncloa la pasó como rehén en el Congreso. Y el primer día que iba a dejar de fumar acabó pidiendo cigarrillos a los bedeles. Sus últimos años siguieron siendo activos. Fue nombrado capitán general, graduación que solo ostenta el rey, miembro del Consejo de Estado y creó la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. A mí me impresionaba mucho, yo iba con él, sobre todo en la última etapa, que estaba enfermo, tenía dificultades con el enfisema para poderse mover. Yo le acompañaba a las visitas que tenía que hacer. A mí me impresionaba porque salían la gente de los bares, las señoras de la limpieza en las oficinas que iban a saludarle, que además era coqueto, era enormemente coqueto, y cuando yo lo llevaba del brazo, pero cuando ya llegábamos él hacía un gesto como los niños de yo solito. Llegó incluso a revistar las tropas en una parada de su academia militar, la de Zaragoza, tras la cual, casi sin resuello, tuvo que ser retirado en volandas. La herencia de Gutiérrez Mellado en este ministerio es que él lo crea. Esa es la herencia, ¿no? Desde entonces hasta ahora hay una extraordinaria capacidad evolutiva, tanto desde el punto de vista de
de la condición de las personas que forman las Fuerzas Armadas. Creo que ha habido una adaptación grande a la realidad permanente que estamos viviendo, y esa capacidad de adaptarse a la realidad en la que vivimos, que tanto económica como social, como política, como geoestratégica que tienen las Fuerzas Armadas, de alguna manera bebe de aquel espíritu. Y en diciembre de 1995, cuando iba a Barcelona a dar una conferencia sobre drogas, moría en un accidente. Un caballero ejemplar, un hombre noble y un militar de pies a cabeza, un hombre de honor. Un hombre, en definitiva, un hombre. Cabal. Hemos pasado momentos difíciles muy juntos y por lo tanto nos queremos, yo creo que puedo decirlo también. He tenido la satisfacción que últimamente he tenido felicitaciones por algunas cosas que me han pasado y puedo decirle a usted que es un gran gobernante y que yo creo que España la ha perdido. No sé si volverá porque es muy joven, pero somos especialistas en cargarnos a la gente. Hombre, coherente desde luego. Definiría a mi padre como un hombre primero austero y luego inteligente y bueno. Nada más. En la transición hay que poner una música un poco movida y en la consolidación ya le podemos ir poniendo un movimiento adagio o andante, ¿no? Pero no, ya que estamos en España, igual la obertura de Carmen de Bizet, que se necesita brillo, se necesita... Luego ya podemos ir a cosas más suaves y más lentas. Un Wagner, cualquiera. El teniente general Gutiérrez Mellado, que es ovacionado plenamente por toda la Cámara. En esos momentos Emilia Arranz le abraza y saluda, Gutiérrez Sagún. Momentos emocionantes como ustedes pueden comprender.